Hola, soy Gesha y hoy te voy a hablar sobre los secretos de la psique humana, sobre las capas oscuras, las percepciones distorsionadas, reflejo de heridas. He viajado mucho con la mente humana en esos años pasados y pude observar el funcionamiento de las capas oscuras y luminosas de la mente. Me permití el lujo de entregarme totalmente y emocionalmente con todo mi ser casi a cada uno de las emociones, de las líneas de pensamiento que surgieron en mi interior. Por ende, observaba cómo se crea la realidad desde la mente, observaba cómo esas líneas de pensamiento que tenemos en el interior nos hacen distorsionar la realidad que tenemos delante. Estaba conectada con mi ser interior, con ese ser observador que todos podemos desarrollar dentro de nosotros mismos, y desde esa conexión interna me permitía escuchar mi propia mente cuando pensaba positivamente o negativamente, y me permitía ver las capacidades que tenemos los humanos para crear y para creer en realidad en aquellos pensamientos que tenemos en la mente. Espero que ese mensaje acabará siendo claro, porque no es fácil hablar de las capas de la psique humana y mucho menos de una forma comprensible. A través de nuestras heridas, a través de nuestras experiencias que vivimos en la vida, nuestra mente lo archiva todo, las emociones que hemos asociado a esas vivencias, archiva todas las creencias que se nos quedaron integradas. ¿Qué pasa cuando tenemos traumas sin trascender en nuestro interior? Las circunstancias de la vida, por ejemplo, en el aquí y ahora, nos podrán conectar con esas heridas. ¿De qué forma? Bueno, si vivimos en modo automático y nunca nos hemos reflexionado sobre nosotros mismos, pues vamos a reaccionar desde la inconsciencia, desde la reactividad ante las circunstancias de la vida. Si vivimos un poquito más conscientes y entendemos que nuestro interior es el inconsciente que lo dirige todo y que tenemos que tener cuidado cómo reaccionamos frente a los demás, pues en ese caso podremos evitar sabotear nuestra propia realidad o intoxicar nuestras propias relaciones. Tenemos que ser conscientes que en nuestra mente, a través de los traumas y a través de las heridas, quedan ciertas capas de la psique humana dañadas. Aquí podría hablar de la conciencia colectiva también, donde todas esas capas se unifican, entonces se potencia mucho más la oscuridad de esas capas, pero me voy a mantener en la individualidad, pues a raíz de esas heridas y traumas no integradas, acabamos quedándonos con percepciones distorsionadas cuando nos topamos, por ejemplo, con una circunstancia desagradable para nosotros. Ahí es donde se levantan los mecanismos del ego, los juicios que proyectemos en los demás nuestro propio malestar, o les juzguemos, les culpemos de todo lo que nos está pasando, o que nos quedemos anclados en la mente, sumergidos entre sombras, suponiendo verdades sobre los demás que no son reales. Eso se debe a que esas capas, y voy a nombrarlas como la traición, como la humillación, el abandono, el rechazo, la injusticia, esas capas, y los llamo capas a propósito, porque son capas en el psique humano asociados con pensamientos, y esos pensamientos con emociones. Cuando nos encontramos en situaciones los que nos conectan con nuestra propia impotencia y se levantan esas capas oscuras que no las tenemos integradas, podemos suponer verdades hasta de nuestros familiares, amistades, pareja, hijos, más
más cercanos, ¿no? Por ende, podemos actuar inadecuadamente porque actuamos desde las capas oscuras nuestras de la psique. ¿Por qué traigo ese mensaje? Porque lo veo muy importante para que entendamos como seres humanos que tenemos una esencia más allá de nuestra mente, más allá de nuestras reacciones. Y esa esencia puede dominar esa mente, ese ego, esas capas dañadas. ¿Cómo se sanan esas capas oscuras? Bueno, justo permitiéndonos contemplarlos, pero sin actuar, sin reactividad. Permitir que se levanten esas capas oscuras, escuchar toda la desgracia que reside dentro de nuestra mente, porque os voy a dejar claro, quien se intenta engañar que en su propia mente no existen capas oscuras o que todo es positivo es un gran autoengaño, ya que la psique humana es inmensa, igual como nuestras capacidades conectadas a esa psique. Esas capas oscuras existen y existirán mientras exista la conciencia colectiva. Solamente se puede no enfocarse en ellas, porque mi vida vino así que me enfocara, bueno, pues justo por esa razón, para poder ayudaros a comprender un poquito más sobre esa psique humana y sobre su funcionamiento. Es importantísimo tener precaución con nosotros mismos, no tomarnos tan en serio ni nuestros pensamientos ni nuestras emociones. Disociar cada vez un poquito, que nos conectemos con esas capas negativas, no disociarnos definitivamente, sino disociarnos lo necesario para poder contemplar desde la lejanía esas capas, para que podamos trabajarlas y podamos sanarlas. Se integran las heridas, se aceptan las heridas, se acepta la propia sombra. O sea, realmente el trabajo interno va por ahí. Aceptar nuestra propia imperfección, aceptar nuestra propia parte humana es lo que no le gusta al ego, porque el ego quiere sentirse perfecto, quiere sentirse válido, quiere sentirse suficiente y no le gusta encontrarse con el pensamiento de la insuficiencia, de la desvalorización, humillación y todos los tipos de pensamientos y capas oscuras de la psique humana. Bueno, no quiero extender mucho más ese directo, ya seguiré grabando sobre los mecanismos de la psique humana. Si necesitas ayuda en esa cuestión de aprender a lidiar con tu propia mente, aprender a dominar tu propia mente, aprender a enfrentar esas capas oscuras, aprender a integrar esos traumas, aprender a caminar contigo mismo, contigo misma en más paz y poder percibir tu mundo en lugar de un mundo hostil como un lugar pacífico y un lugar donde puedes estar a salvo, pues encuéntrame, escríbeme, te ayudaré a desarrollar esas herramientas para poder caminar con más paz en tu propio camino y con más habilidad. Bueno, un abrazo enorme, muchos besos y nada, nos vemos o nos escuchamos en el siguiente audio o vídeo. Besito, abrazo.